Bienvenidos a nuestro encuentro semanal. Prácticamente estamos procurando que sea semanal, donde estamos profundizando temas en orden a la teología. Hemos acabado un ciclo donde hemos hablado sobre el Génesis, que me pareció súper interesante. Hoy, casualmente, les comento una cosa anecdótica, realmente no va dentro de la introducción. He terminado uno de los cursos que he hecho con un rabino en la parte del pensamiento judío, y hoy me entero de que hay unas leyes que ellos plantean que, aparte de los 10 mandamientos del decálogo, hay una cosa que llaman las 7 leyes de Noé, noénicas, ¿no? Algo así. Ellos tienen otro término, es Noé, pero ellos noánicas, lo dicen a través de su vocabulario hebreo. Y dice, hoy terminamos la clase con esto, con el rabino, y nos indicaba de estas 7 leyes que son las que ellos indican o plantean como lo necesario básico, lo más elemental para que una nación pueda salvarse sin ser judía, ¿no? Yo todavía no he ahondado en cuáles son estas 7 leyes, pero al ser referenciadas a Noé, me hizo recordar nuestros estudios que habíamos hecho del Génesis 1 al 12, porque precisamente toca a la parte de Noé. Entonces queda pendiente de averiguarnos cuáles son estas 7 leyes de Noé que plantean los judíos como esenciales para la salvación. También este rabino que nos estaba dando clase es muy radical, ¿no? De hecho, él plantea prácticamente imposible que los cristianos se salven, porque él tiene la tendencia de llamarnos idólatras, nada más por el hecho de que creamos que un hombre sea Dios. Ya eso hace para él que sea irreconciliable la salvación para un cristiano. Y con los musulmanes también un poco reacio, a pesar que les tiene un poco más de fe, en el sentido de que la teología musulmana o islámica, al creer en un monoteísmo donde no hay una interferencia trinitaria, lo ven con un poco más cerca, pero sin embargo también él comentaba de que hay elementos que lo apartan, ¿no? de una salvación tal como lo plantean ellos, ¿no? Prácticamente hacía referencia de que el único sistema monoteísta que puede salvarse es la que plantea el judaísmo. Pero claro, esto es lógico que lo diga un rabino porque él cree en eso, ¿no? Es su fe. Pero bueno, lo traigo a colación, aunque no venía con el tema, es porque me recordé de lo que hemos hablado sobre el Génesis, y voy a tenerlo presente para en otra oportunidad podamos profundizar estas 7 leyes de Noé, que son la base de la salvación fuera del pueblo judío, según los judíos, ¿no? Eso para que lo tengamos en cuenta. También pueden ir investigando acerca de ello. Pero hoy nos compete una nueva clase, vamos a comenzar un ciclo donde vamos a hablar sobre el alma, en 3 partes. La primera parte que vamos a empezar hoy va a ser acerca de qué dice la ciencia cuando una persona muere, qué pasa con el alma. La segunda parte va a ser la materialidad del alma, si el alma es material o es netamente espiritual. Y la tercera es la escatología, basada en la teología o en el pensamiento teológico de lo que es el Papa Benedicto XVI, del Papa Joseph Ratzinger. Entonces, serán esas 3 estructuras que vamos a dividir la temática, y vamos a empezar de una vez con la de hoy, que yo he titulado de la siguiente manera. Denme un minuto porque voy a buscar unos apuntes que debo de tener por acá, porque para no irme por las ramas es mejor tener aquí un esquema que tengo aquí escrito. Bien, y yo he titulado el término o la temática de hoy: el cuerpo muere y dónde queda el alma, ¿no? Ese sería como el título. Y vamos a intentar orientarlo desde la parte científica. ¿Qué pasa en ese momento, no? Es una propuesta, esto es algo que todavía es abierto, porque como podrán imaginar, todo lo que tiene que ver con el tema de la muerte o que viene después de la muerte es algo
que entra dentro de lo hipotético, ¿no? De la hipótesis. Vamos a ver cuál se acerca más a nuestra fe, tomando en cuenta la teología cristiana, la teoría de la información, que es algo muy novedoso, que va más allá incluso de la parte de la física cuántica. Ya se está hablando de la física de la información y la física contemporánea, ¿no? Que es la ciencia que vamos a tomar para poder comprender la resurrección, más que la parte química o matemática. Dentro de la ciencia pura, la que nosotros vamos a tratar es la física, porque es la que habla sobre los cambios de estado de la materia. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Y en este caso con el alma a nivel físico. A nivel de introducción, podemos decir que hay una hipótesis a nivel científica que dice que a través de la ciencia física, que, sí, que aunque su intención no es demostrar la inmortalidad del alma, sí tiene una finalidad de crear un marco conceptual en la cual busca una conciliación con lo que sería la antropología cristiana. Y esto lo establece a través de distintas hipótesis, de distintas teorías, ¿no? Todo parte de una pregunta principal, ¿no? Hay un interrogante que es la que vamos a intentar indagar. ¿Puede la identidad personal sobrevivir a la desintegración biológica del cuerpo, que en este caso sería el cuerpo, sin caer en el dualismo de que el alma va para un lado y el cuerpo para el otro? ¿No? Esa sería la pregunta. ¿Por qué es importante plantearnos el dualismo? Porque la Iglesia o la teología católica realmente no cree en el dualismo como tal. No es compatible decir que el cuerpo se muere y el alma se va para un lado a pasear, o que el cuerpo se descompone y el alma entonces se libera del cuerpo y está suelta como un espíritu puro. Eso es una visión que no entra dentro de la escatología católica, porque nosotros creemos en la resurrección del cuerpo y creemos que hay una unidad entre lo que es el cuerpo y el alma. Por eso es necesario después, más adelante, ver hasta qué punto el alma tiene algo de materia, porque si está unido al cuerpo íntimamente, tiene que tener una especie de, vamos a decir, de materialidad de alguna manera, ¿no? En este caso, ¿qué pasa entonces con el alma y el cuerpo? Porque lo que vemos físicamente es el cuerpo, pero vemos que está inanimado. Y si el alma no tiene que estar siempre unida al cuerpo, hay como una paradoja, o da la impresión de que hay una contradicción. Aquí podemos tomar tres propuestas, ¿no? Hay una propuesta teológica que es de la antropología bíblica. Está una propuesta más filosófica que le llaman ilemorfismo. Es el término que utiliza la filosofía y se basa en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Y las teorías contemporáneas de la física, pero yo me voy a enfocar en la más moderna, que va un poco más allá de la física cuántica, se deriva de la física cuántica, que es la que llaman teoría de la información, que es la que empalma o se vincula con la teoría de la escatología de Joseph Ratzinger. Ratzinger, adelantándome un poco, su escatología la plantea desde el punto de vista que nosotros somos una información dentro o contenidas de un gran cerebro, por ponerlo a nivel gráfico, que sería Dios. Es decir, nosotros existimos no porque tengamos un cuerpo o por nosotros mismos, existimos porque nuestra información de identidad está soportada en un gran cerebro, que en este caso sería Dios. En pocas palabras, o a nivel un poco más espiritual, nosotros existimos no porque tengamos una subsistencia independiente de nosotros, por nosotros mismos, sino porque Dios nos pensó. Y nosotros somos creados desde el mismo momento en que Dios pensó en cada uno de nosotros. En el momento en que pensó en Anani, en Verónica, en Walter, en Carolina. En el momento en que nos pensó, en ese momento fuimos creados. Por tanto, nuestro sustento, tanto corporal como anímico,
no está en nuestra propia naturaleza de una manera independiente, sino que está sostenida en un gran reservorio, en una gran biblioteca, por decirlo de alguna manera, donde está contenida todas las ideas de cada persona. Y esta gran biblioteca se puede tomar que es como el pensamiento de Dios, es Dios mismo, ¿no? Es un poco liado comprenderlo, pero poco a poco lo vamos a intentar descifrando más. Y la ciencia va avalando más esa teoría que la teoría de que el alma se queda por un lado y el cuerpo por otro. Vamos a empezar con la parte bíblica, que es la propuesta teológica, ¿no? Que es el problema antropológico. Aquí también hay que tomar una, una aclaración, ¿no? Cuando hablamos de antropología teológica o de la teología misma, estamos hablando de que el centro no es Dios propiamente, el centro es el hombre que se pregunta por Dios. Siempre yo le he comentado a mis estudiantes, sobre todo cuando doy una introducción a la teología, que la teología no es una ciencia que procure agotar la idea de Dios, porque eso sería un ejercicio prácticamente infructuoso. Nosotros no tenemos la capacidad de memoria, de cerebro, para poder entender totalmente el misterio de Dios, ¿no? Es como que si le quisiéramos meter a un celular un video que es tan pesado que simplemente desbordaría su memoria y por tanto nunca se va a grabar. Algo pasa así Dios con nosotros. Nosotros no podemos pretender asumir toda la idea de Dios porque nuestra mente biológicamente no está concebida para poder contener toda esa información, ¿no? Entonces, ¿para qué es la teología? La teología es para estudiar la acción creyente del hombre y de la mujer con respecto a algo o a alguien que se sabe que es superior a él, ¿no? Fíjense que la teología no solamente se basa en la teología cristiana o católica. Cuando hablamos de teología, también podemos hablar de las distintas religiones. Cada religión tiene su teología, su estudio de relación con aquello que es más grande, que es el creador de todas las cosas. En este caso, nosotros como cristianos y como católicos enfocamos una teología católica, pero sería muy sesgado pensar en que la teología solamente está basada en el cristianismo. Bien, tomando esta aclaración, podemos decir que la teología católica a nivel antropológico nos presenta una tradición bíblica. Pero en la tradición bíblica, ¿qué nos dice? Nos presenta a un ser humano eh, con alma, porque la iglesia cree que el alma, que existe un alma, también a veces lo traducimos como espíritu, y este espíritu muchas veces lo concebimos como encerrado dentro de un cuerpo, ¿no? Pero sí es cierto que hay santos, inclusive, que nosotros podemos leer y que están influenciados con el neoplatonismo. La iglesia ha superado, la iglesia de hoy en día, ha superado algunos elementos neoplatónicos. Por ejemplo, en vez de decir que muero porque, como dice Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús decía, muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Es una frase de Santa Teresa de Jesús de Ávila. Es un neoplatonismo, ¿no? Porque vivo sin vivir en mí, como diciendo, mi alma está fuera de mí y por tanto vivo, aunque mi alma está con Dios. Y muero porque no muero. Es decir, tantas ganas tengo de morir para liberar el alma de este cuerpo que me evita tener un contacto con Dios. Esa era una visión neoplatónica de ese momento. Ahora mismo la teología se plantea más de que nosotros somos cuerpo y somos alma. Es decir, no podemos pensar que el cuerpo es la cárcel del alma, como lo decía Santa Teresa de Jesús, sino más bien que somos cuerpo y que ese mismo cuerpo está unido intrínsecamente prácticamente, o es de la misma naturaleza que el alma que nos corresponde a cada uno. Por tanto, donde está el cuerpo, va el alma. No puede haber una separación como tal, de manera tal que cuando uno resucite, esa resurrección va a ser no solamente
del alma, sino va a ser corpórea, va a ser corporal, tal como lo hemos visto en la figura de Jesucristo, ¿no? Que es que Jesús no quedó un espíritu puro, podía verse las marcas de la cruz en sus manos. Le dice a Santo Tomás que meta sus dedos en su llaga del costado para que se cerciore de que es Él el que ha resucitado, que se mantenía las heridas. Jesucristo en su cuerpo no solamente podía atravesar paredes, sino que también podía comer, porque para entrar en esa confianza con ellos, eh, desaparecía en las orillas del mar de Galilea y les invitaba a comer pescado con ellos. Cuando estaba con los discípulos de Emaús, fracciona el pan y se queda a cenar con ellos. Quiere decir, Jesús se aparece, no de una manera espiritual solamente, sino que sobre todo a nivel corpóreo. Y eso es algo muy característico del catolicismo. No lo vamos a ver en otras religiones. Eh, una de las características más propias del católico es creer en la resurrección del cuerpo. En otras culturas esto es muy raro, no se ve de esta manera, se ve más de que el cuerpo se queda y se libera el alma. Eso es más aceptable porque es lo que vemos empíricamente. Vemos que el cuerpo se convierte en huesos y que no se mueve, entonces uno dice, bueno, el cuerpo se quedó y el alma se fue. Pero si dentro de la teología católica el cuerpo tiene otra dimensión, otra manera de verlo, ¿no? Por tanto, vamos a entrar en la parte bíblica y vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 7. Allí literalmente dice Yahvé Elohim. Cuando digo Yahvé es porque aparecen las 4 letras del tetragramatón, ¿no? Que es lo que es innombrable. Por eso los judíos hablan de Elohim, no mencionan a Yahvé, pero en este caso nosotros vamos a mencionarlo, Yahvé Elohim, que podemos decir el Señor Yahvé, el Dios Yahvé, ¿sí? O la autoridad, que en este caso es Yahvé. Modeló al hombre del polvo de la tierra, es decir, del barro, formó barro y sopló en eso que Jesús, bueno, Jesús no, Dios, Yahvé, creó como si fuéramos una especie de plastilina o de arcilla. Dios trabajó la tierra y modeló a un ser humano. Y en las narices de ese ser humano sopló. Y cuando él sopló, el hombre enseguida respiró porque le entró el aliento de Yahvé y por tanto desde ese momento se convierte en un ser viviente porque comienza a respirar, ¿no? Es lo más básico que nosotros podemos comprender. El ser humano vive porque respira y nosotros respiramos porque Dios nos dio ese primer aliento para respirar. Ahora, aquí estamos hablando que Dios no creó al ser humano ni siquiera de su voz, como en el primer relato de la creación. Aquí habla de que una segunda creación distinta, ¿no? Porque Él crea el barro, crea los animales, crea la tierra, y de la tierra es que saca al hombre, ¿no? Es algo interesante, que nosotros no fuimos creados de la nada, fuimos creados del polvo de la tierra. Y es Dios el que asopla. El Rúa es el soplo del aliento de Dios. Y por tanto, aquí no, en el texto, si lo vemos literalmente, no dice en ningún momento que el hombre fue hecho con el barro y después le colocó un alma. No dice, no, simplemente dice que fue hecho del barro y Dios sopló sobre él. No hay la concepción de alma, no aparece a nivel bíblico en este contexto. Por tanto, dice que el hombre, en este caso la antropología bíblica, dice que el hombre llega a ser un ser viviente basado simplemente de una sola fórmula, que es tierra y soplo de Dios. Nada más. No habla de que hay un elemento más espiritual que el soplo de Dios. Por tanto, la antropología hebrea primero establece una esencia unitaria, ¿no? Es decir, solamente hay un solo compuesto humano, que en este caso es el barro. ¿Y por qué se mueve? Porque Dios es el que le está permitiendo
la vida porque Él le sopla, pero a nivel físico lo que vemos es el barro, lo que Dios moldeó. Eso se puede traducir en eso, en que hay una unicidad entre lo que es el espíritu y es el cuerpo. La persona humana no tiene o no posee una identidad dividida entre dos sustancias independientes, porque no lo dice ni la misma, el pensamiento hebreo no lo cree y no lo dice. Por tanto, no podemos pensar que hay dos elementos que se unen y forman una persona. Hay un solo elemento que en este caso es el barro. Por tanto, no hay una identidad dividida, es una sola persona en su totalidad. Ahora, esta es la formulación bíblica. Vamos a ver qué dice después la interpretación teológica a nivel de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, para darle una explicación a ello, se basa en Aristóteles. Porque Aristóteles, como griego, cree en el alma. Fíjense que cuando hablamos de neoplatonismo o platonismo, viene de Platón. Y Platón lo que plantea es que el cuerpo es lo que tiene encerrado el alma. Al momento de morir, nosotros vamos a unirnos a ese mundo espiritual donde están las ideas perfectas y absolutas. Mientras que estemos vivos, todo lo que vemos es simplemente sombras. Estamos a las espaldas de las ideas absolutas. Y Aristóteles difiere de Platón, pero mantiene la idea del alma, mantiene que todo ser viviente, por ser vivo, por ser un ser vivo, tiene alma. Hay un alma vegetativa, que la tienen las plantas, que no son móviles, sino que viven, pero no pueden moverse. Están las almas de los animales, que pueden movilizarse, pero hay un alma racional, que es la que tienen los seres humanos, ¿no? O sea, hay una división de tres almas. Y dentro de los seres humanos todavía hay más divisiones, porque está el alma del artesano, el alma del soldado y el alma del filósofo o del político, creo que también le decía. No es lo mismo tener un alma de artesano a tener un alma de un soldado romano o un soldado en general, vamos a decir soldado griego, porque lo está diciendo un griego, y en este caso el filósofo, que es el alma más superior, porque es el que está preparado para la política, para la oratoria, para estar en un parlamento, en poder expresar sus ideas, ¿no? Entonces es como que el alma más evolucionada. Esto es el pensamiento aristotélico. Y Tomás de Aquino toma esa filosofía de Aristóteles para poder explicar esa relación espiritual dentro del ser humano. ¿Y cómo lo explica? A través de una teoría que se llama hilemórfica. La teoría hilemórfica es la teoría del alma, que tiene una construcción griega, pero que se intenta adaptar al pensamiento hebreo. Pero no es del pensamiento hebreo, es del pensamiento griego, ¿no? Entonces yo siempre les he dicho, les he machacado que una cosa es lo que piensan los judíos y otra cosa es lo que piensan los griegos. El cristianismo se construye a raíz de la interpretación griega, porque era el elemento del conocimiento que había en la época, ¿no? Era como que lo más desarrollado científicamente. Entonces, cuando quieren dar explicación a su propia naturaleza cristiana, se valen de los mejores adelantos científicos del momento, que eran conceptos griegos, ¿no? Por tanto, nuestra teología es una teología muy influenciada por el pensamiento griego, pero que eso no significa de que sea idéntico al pensamiento hebreo, que es donde surge Jesús. Entonces se puede decir que el cristianismo se va a encontrar con dos aguas, ¿no? Con dos océanos. En este caso está entre el océano del pensamiento griego y el océano del pensamiento hebreo. Y de su lucha va a ser ver cómo entreteja una cosa con otra. Entretejen una cosa con otra. Por tanto, vamos a ver qué dice Santo Tomás. Santo Tomás lo que va a decir, después de leer a Aristóteles, que la materia, cuando hablamos de materia sería el cuerpo humano,
constituye el principio tiene un término que es individuación, pero suena muy raro. Vamos a decir que la materia, el cuerpo, constituye el principio de la identidad física del ser humano. El alma constituye la sustancia de esa materia. Es decir, el alma es lo que hace que esa materia sea esa y no otra, porque ese es el concepto de sustancia en el pensamiento griego. Es lo que hace que una cosa sea esa u otra. Es la identidad. La materia es lo biológico, pero el alma realmente va a ser la identidad. Vamos a poner un ejemplo con alguno de ustedes. Por ejemplo, vamos a pensar en Enmis, que está aquí con nosotros. Ella en Guatemala tiene una materia física, biológica de mujer, como la puede tener cualquier mujer en el mundo, pero también tiene una identidad que hace que Emis no sea otra persona. Así, Anani, Walter, Jesús, yo mismo, a pesar que tenemos una naturaleza humana común, porque somos de la misma especie, no tenemos identidades totalmente distintas. Esa identidad es lo que vamos a identificar como alma, y el cuerpo, que es lo común biológico, que si tenemos la misma cantidad de cromosomas, unos son XX, otros son XY, eso son las peculiaridades biológicas. Pero no todas las mujeres son iguales. Eso es lo que la hace distinta, esa identidad, es lo que Santo Tomás de Aquino va a decir que es el alma, la sustancia, lo que hace que esa cosa sea esa y no otra cosa. Por tanto, la persona humana no es solamente identidad y tampoco es solamente algo biológico. Tiene que haber las dos cosas. Tiene que haber un cuerpo y tiene que haber una identidad, no de una manera separada, sino juntas. Por tanto, la unidad sustancial es cuerpo y alma para decir que es cuerpo o biología y información, que es el otro término que no lo utiliza Santo Tomás de Aquino, pero que sí lo va a utilizar el Papa Benedicto XVI, ¿no? Y es más adelante como vamos a ver cómo el alma se va a identificar cada vez más con información de nuestra propia identidad. Sin embargo, esta formulación también va a dejar preguntas, ¿no? Sueltas. Una de las preguntas que deja es cómo poder mantener la identidad personal cuando la estructura biológica se desintegra en la muerte, ¿no? Ese es el problema que habíamos dicho en un principio. Entonces, ¿qué pasa con esa identidad cuando ya el cuerpo muere, ¿no? Y se comienza a descomponer? Vamos a entrar en lo que dice Joseph Ratzinger. Aunque después lo vamos a estudiar más adelante, es necesario ver la respuesta que este teólogo da. Y Joseph Ratzinger va a decir, va a proponer una fórmula que para mí es la mejor de la que he leído con respecto a otros teólogos. Y él va a decir que la inmortalidad humana no deriva exclusivamente de su cuerpo o de su biología y de su propia información contenida dentro de su naturaleza humana. La permanencia, es decir, lo que realmente nosotros somos, se va a mantener o surge no por nuestra propia naturaleza, sino porque somos conocidos, es decir, pensados y amados por Dios. Entonces, él resume su escatología de la siguiente manera. La persona no sobrevive porque posee una autonomía ontológica absoluta, es decir, totalmente independiente de todo el resto del mundo, sino porque permanece a una memoria creadora, que en este caso nosotros vamos a llamar Dios, y esta intuición desplaza el problema desde la sustancia hacia la relación, es decir, desplaza el problema de que no todo se va a explicar desde lo biológico, sino que el soporte va a ser Dios que es eterno. ¿Por qué somos eternos? En pocas palabras, haciendo como un resumen, ¿por qué somos eternos? No porque nuestra naturaleza o nuestra humanidad sean eternas, porque no lo es, además, porque recordemos que el concepto de eternidad es aquello que no tiene ni principio ni fin. Nosotros tenemos principio porque fuimos creados por Dios. El único que es eterno es Dios. Entonces, ¿cómo se explica que nos mantengamos en la eternidad? Porque somos eternos, o mejor dicho, inmortales,
no eternos, sino inmortales. ¿Por qué no somos eternos? Porque tenemos principios. Entonces tenemos que utilizar el término de inmortalidad. Somos inmortales porque estamos copiados, grabados, contenidos en la memoria eterna de Dios. Es como que si nosotros tuviéramos un pendrive y ese pendrive se daña, ese llega a su fin, hasta ahí llegó. Pero la información está grabada en Internet, en un drive, en la nube. Aunque ese pendrive no sirva más, la información no se pierde. ¿Por qué? Porque está contenida dentro de la nube que es eterna. Es algo relativamente parecido, como para poner el ejemplo. Nosotros morimos, vemos que el cuerpo se descompone, pero ese cuerpo tiene una transformación física que después lo vamos a ver cuando hablemos de la parte científica. Hay una transformación científica, a nivel incluso científico, a nivel biológico, eh, que también se habla de una especie de aceleración que hace que esa formación contenida en esos átomos se desprendan y se transformen a otra realidad, y esa realidad no va a depender de lo que vemos o de esa carcasa que es el cuerpo, porque ya incluso cuerpo y información han emigrado a otra fuente mayor, que en este caso sería la eternidad. Otra manera de explicarlo más fácilmente, que yo vi que no lo pude comprender un poco mejor, es como el caso de la semilla. Una semilla, tú la ves, vamos a suponer una semilla de una mata de mango. Uno ve una semilla y uno dice, ¿qué ves allí? Una semilla. Pero realmente esa semilla, si tú la siembras, se va a convertir en una planta o un árbol de mango. Si nosotros vemos el árbol de mango, vamos a decir, ¿qué es eso? Un árbol de mango. ¿Es una semilla? No, no es una semilla. Pero es la semilla en potencia. Es decir, deja de ser una cosa y empieza a ser otra. Pero no significa que porque haya dejado de ser semilla, sea otra cosa distinta. Es una transformación. Lo que vemos como una semilla se abre, se transforma, seguro echará parte de la cáscara, pero y deja de ser semilla para convertirse en árbol. Pero ese árbol no fuera sido posible si antes no pasa por el proceso de ser semilla. Por tanto, nuestro cuerpo y nuestra alma muere en esa semilla. Y nosotros, después que vayamos a morir, esa semilla se va a transformar en un árbol. Es decir, vamos a tener una realidad física distinta. Vemos en el cuerpo la semilla, sí, pero eso no significa de que quedemos allí, sino que vamos a pasar a ser ese árbol. Nosotros, ¿por qué no lo podemos ver? Porque nuestra dimensión temporal no nos permite ver esa transformación inmediatamente, porque somos más lentos. Cuando nosotros vayamos a morir, hay una aceleración dentro de este proceso que hace que toda esta transformación sea inmediata dentro de otras dimensiones, pero dentro de nuestra dimensión física, espacio temporal, lo vemos de una manera en cámara lenta. Entonces vemos todavía la semilla y no vemos el árbol, pero cuando morimos, el árbol es lo que va a comenzar a predominar con respecto a esta semilla, ¿no? Otra manera de explicarlo es a través, por ejemplo, de un ejemplo que siempre hemos hablado acerca de las estrellas. Si nosotros vemos el cielo, vemos una luz. Esa luz posiblemente sean de estrellas que ya no existen, pero como nosotros estamos tan distantes, hace que esa estrella sea muy lenta, la visión se ralentice por la distancia, y nosotros estamos viendo un hecho que sucedió hace millones de años, pero que para nosotros sigue siendo actual. Pero esa estrella existe, realmente no, porque murió, pero aún así la podemos ver porque estamos en una dimensión de tiempo y de espacio y de distancia que hacen que sea distinta. Esa realidad para nosotros es distinta a la que la puede ser si la vemos desde otro punto de vista, de otro espacio. Otro ejemplo lo vi de un físico que hablaba de Orión, ¿no? De esta parte del universo que conocemos como
la constelación de Orión. Él le hablaba de que según las distancias, si nosotros estuviéramos en este momento en la constelación de Orión y viéramos hacia la Tierra, en la Tierra estuviéramos ahora viendo a Cristóbal Colón llegando en carabelas, en sus barcas, hacia América, porque hay una diferencia de retroceso de 500 años. Es lo que nos separa de Orión hasta acá. Quiere decir que si hay vida extraterrestre en Orión, si desde Orión ven para acá, nosotros no existimos. Van a ver a Cristóbal Colón. Nosotros, entonces, para ellos no existimos. ¿Por qué? Porque escapa de la dimensión temporal que ellos pueden percibir. Además, que biológicamente el ser humano puede ver solamente 3 dimensiones. No puede ver y más. Científicamente se puede comprobar físicamente de que existen 11 dimensiones. Entonces, fíjense, de 11 dimensiones que existe a nivel que se pueden comprobar científicamente, solamente el ser humano puede ver 3. Entonces, eso hace también, es como no es una prueba científica de que hay algo espiritual o inmortal, pero sí, disculpen, pero sí nos ayuda a entender que puede haber realidades que escapan de nuestra visión. Otro ejemplo son los colores. Nosotros vemos una misma realidad en distintos colores. Si un perro ve un objeto, el perro lo va a ver solamente con 2 colores, creo que es el verde y el rojo, algo así. Si el ser humano puede ver una escala de hasta, creo que son 4 colores, que pasa que vemos varios colores porque entre los colores que podemos ver se mezclan entre ellos y hay colores secundarios y terciarios, ¿no? Pero básicamente creo que son 4 colores que puede ver un ser humano. Pero hay un animal que es una especie de molusco de esto de, ahora se me fue el nombre, pero es una especie de molusco, como un camarón, que se ha comprobado que puede ver hasta 16 tonalidades de colores y tienen unos ojos que son bastante grandes para el tamaño de su cuerpo. Ahora, imagínense, si nosotros vemos la cantidad de colores solamente viendo 4 tonalidades, imagínense que puede ver ese molusco, o ese camarón, con 16. Y estamos viendo la misma cosa. Entonces, la realidad no se percibe para todos de la misma manera. Hay todo es relativo, que es lo que decía Einstein, ¿no? Entonces, vamos a ver una pregunta que dice Anani. Dice, déjame leerte, Anani, porque me salió el mensaje, pero no te puedo leer todavía. Dice, entonces eso da base a creer lo que las personas agonizantes dicen ver y hablar con personas fallecidas. Sí, ¿en qué sentido? De que cuando las personas mueren, ya tienen su trascendencia de una manera inmediata. Llegaron a su punto omega. Taylor de Chardin, por ejemplo, él hablaba de que partimos de un punto alfa a un punto omega, que es la evolución del ser humano. La evolución no solamente es biológica, sino también anímica. El ser humano no comienza cuando es un Australopithecus, con más simio que hombre. Dentro de la evolución llega un momento en que el simio tiene una biología, que en este caso sería la materia, más evolucionada, capaz de contener el espíritu. De ese momento Dios sopla, por decirlo de alguna manera, en ese mono, por decirlo de una manera que suene despectivo, y comienza a ser ser humano, comienza a creer en la vida trascendental, comienza a agarrar unas maracas y a comenzar a mover las maracas para que llueva, comienza a enterrar a los muertos, comienza a cuidar a los enfermos. Entonces ya hay una trascendencia. De ese momento, el ser humano comienza a ser un ser religioso. Antes no, antes era simplemente un primate. Entonces la evolución existe y la evolución no es solamente física, sino biológica. Digo, no es biológica solamente, sino también espiritual, es anímica. Y nos vamos a tener a un punto omega, que es cuando lleguemos al punto de la resurrección tal como Jesús resucitó. El punto omega es Cristo. Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Nuestro fin es llegar a compartir la resurrección con Jesús.
y compartir la resurrección con Jesús es tener un cuerpo glorioso como Él. Las personas que mueren por esa aceleración a nivel de otra dimensión, comienza entonces a vivir lo que es la resurrección, ¿no? De todas maneras, voy a seguir avanzando, porque creo que lo que viene después puede ir hacer que se entienda mejor. Hay otras ideas que tenía aquí en el esquema, ¿no? Que podemos decir que hay una teoría, que vamos ahora con la otra parte, que es la científica física. Ya hablamos de la teológica antropológica, la filosófica con Santo Tomás de Aquino, y viene lo que dice la ciencia. Lo más adelantado es una cosa, una teoría que parte de la física cuántica, que se llama paradigma de la información. Y tiene su autor, ¿no?, que se llama Wheeler, el autor, uno de los referentes. Y este hombre se llama John Wheeler. Él formula una hipótesis que es muy famosa. Hay un término que se hizo famoso, que uno lo coloca en internet en inglés, porque todo está en inglés, pero ahora con internet todo se puede traducir. Y que dice, todo es bit, ¿no? Como haciendo referencia a lo informático. Esa palabra, todo es bit, él lo traspola de la tecnología a la física, porque él indica de que todo lo que nosotros decimos, átomos, fotones, protones, él dice que más que esa realidad, todo lo más importante es que todo ello, toda esa materia, tiene una información. Y esa información es la que va a permitir que todos los átomos se puedan unir y crear una materia en específico. Porque cada uno de nosotros somos átomos, somos partículas. Cada uno de nosotros somos partículas con espacios vacíos y algunas partículas que, ¿por qué nosotros no sentimos el espacio vacío y sentimos que es sólido? Por el magnetismo, por la energía magnética que hay entre un átomo y otro. Entonces esa energía magnética hace que sea sólido, pero realmente son espacios vacíos llenos de energía magnética, de un átomo a otro átomo, de una partícula a otra partícula. Ahora, ¿qué es lo que hace que esos átomos se unan? Es porque comparten la misma información. Y es lo que dice este ser humano, este científico, John Wheeler, dice, todos somos información. Lo que hace que los átomos actúen de esa manera es porque hay una información dentro de ellos. Según esta perspectiva, la realidad física puede entenderse en su nivel más profundo como una estructura, una red de información. La materia, por tanto, deja de ser el fundamento último, como lo decía el Papa Benedicto XVI, como teólogo Ratzinger. Ya la materia no es el límite, es la información. Por tanto, nosotros no nos vamos a preocupar eh, que la materia como un último elemento de la frontera, sino que la misma ciencia te está diciendo que la materia se transforma, que se vuelve a reutilizar, pero lo que se mantiene intacto es la información que ellas contienen o que han contenido. Naturalmente, Wheeler, ¿verdad?, que es este científico, no identifica la información con alma. Él no, como científico, él no está intentando hacer una equivalencia en que, bueno, el alma es una información. Eso ya le queda a los teólogos hacer esa lectura, ¿no? Él como ciencia, como científico, lo que está diciendo es que las partículas tienen una información. Sin embargo, su propuesta encaja muy bien con el pensamiento de Ratzinger. Porque Ratzinger decía algo parecido. Nosotros no dependemos de la naturaleza, sino del pensamiento de nuestro creador. Nosotros somos una idea conocida, llamada, de alguien que nos ama, y nuestra eternidad no consiste porque nuestra naturaleza sea mejor o independiente o más fuerte, sino porque estamos en el pensamiento de Dios. La nube donde contiene la información de todas las cosas creadas. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Es posible describir la identidad humana como una forma singular de red informacional, como lo dice John Wheeler? Esto puede, de alguna manera, unirse a nuestra fe. Hay una hipótesis
que es la siguiente. La identidad de cada uno de nosotros es una estructura ontológica, es decir, tiene un ser, es trascendente. Esa trascendencia o esa ontología tiene una información irreductible, que es lo que hace que sea tu identidad. Por ejemplo, cuando nosotros vayamos a morir, nos van a reconocer por nuestra identidad. Eso es lo que hace que sea nuestro ser. Y la materia expresa esa información de una manera histórica, de una manera terrena. ¿Ven? Vuelvo a repetir. La identidad personal constituye nuestra estructura ontológica. Es decir, la información es irreductible, es como la energía, nunca se va a morir. Y entonces la materia es como el papel en blanco donde está escrita esa información. La materia no es propiamente la información. Por tanto, históricamente se manifiesta nuestra información a través del cuerpo, pero el cuerpo no significa de que sea sustancial para la eternidad, es simplemente un instrumento que después se transforma en una realidad distinta, más evolucionada. Durante la vida terrena, la información personal, nosotros también a nivel de otras ciencias le podemos llamar conciencia, memoria. Hay otras personas que dicen que la información es la misma corporeidad que está inscrita en nuestro ADN. De hecho, ADN es información genética. Las relaciones humanas también, la interacción con otras personas, también brindan una nueva información para nuestra mente. Entonces, se puede decir que hay una relación entre información, organización y biología. La muerte destruye la organización biológica, pero no destruye el, la información, porque la información no depende de la destrucción biológica, sino de la red más grande de la nube, que en este caso es Dios, que mantiene guardada esa información. La identidad nunca se destruye. Bien, ahí ya la última parte, que es la parte de la muerte como transición, ¿no? ¿Qué pasa de esa muerte, de esa luz que uno ve, según dicen los que han vivido eso, ¿no? Pero antes de pasar esa parte, que ya es la última, me gustaría más bien escucharlo a ustedes porque no sé si se me han perdido en el camino con tanta información. Entonces, ¿qué le suena a ustedes esto? ¿Qué opinan ustedes sobre lo que hemos hablado hasta este momento? Voy a ir leyendo de todas maneras lo que está en el chat. Bien, Anani levantó la mano y Walter. Vamos a leer primero lo que está en el chat, que lo escribió César hace rato, y dice que si la salvación nuestra es posterior a la muerte física. No. Nuestra salvación se dio en el mismo momento en que Jesús resucitó y venció a la muerte. Es decir, la salvación, tal como la piensa la teología católica, se da no por méritos propios, es decir, indistinto estemos vivos o muertos, no depende de nosotros, depende de la única acción sacrificial, cruenta además, que se dio en Jesucristo. Jesucristo al morir nos brindó la salvación no solamente al género humano, sino a toda la creación, ¿no? Todo está ordenado en función a Cristo. De hecho, si llegase a haber algún tipo de creación que no conozcamos, que también hay esa posibilidad, también fueron salvadas por Cristo, ¿no? ¿Por qué no podemos decir que somos la única creación? Porque limitaríamos la acción de Dios. Entonces siempre tenemos que tener esa incógnita, ¿no? Dios creó las cosas materiales, las cosas espirituales, nos creó a nosotros y tenemos que poner una X de incógnita y todo lo demás que fue creado, porque nosotros no sabemos qué estaba en la cabeza de Dios y puede ser que haya inventado otras cosas. Bueno, entonces no podemos descartarlo porque Dios es libre y nosotros no vamos a hacer lo que vamos a ponerle ese límite a Dios. Él pudo haber creado cualquier cosa que nuestra mente todavía no sea capaz de entenderlo, ¿no? Entonces, la salvación comienza desde el mismo momento en que Jesús nos la da al resucitar. Y nosotros vamos a tomar esa salvación cuando
ya lleguemos a ese punto omega, que es el encuentro con el resucitado que se da al momento de morir. Mientras que estemos vivos, todavía no. Se habla de una segunda venida, pero esa segunda venida realmente es el encuentro con la resurrección única que ya se dio hace 2000 años. Por eso es que la historia está partida. El futuro va hacia Cristo resucitado y el pasado está dirigido hacia Cristo resucitado. Entonces, nosotros, así como Abraham Israel estaba en miras de su Salvador, nosotros estamos en miras a nuestro Salvador, que es Jesús, ¿no? Eh, entonces, sí, hay que morir, generalmente hay que morir, a menos que se acabe el tiempo, no sé, porque dice, si nos agarra esa evolución omega, algunos estarán vivos, bueno, pero generalmente uno muere y después de la muerte se da ese proceso. Vamos a escuchar a Anani y después a Walter. Bueno, fíjate que escuchando todo esto, me he puesto en una posición de agente pastoral que atiende a los enfermos y actualmente estoy tomando un curso sobre la tanatología. Entonces, por eso pregunté, ¿no? O sea, tú nos dices que hay dimensiones. Entonces, esas dimensiones al final de la vida, yo por eso te digo, eso me daría base a pensar y a creer entonces lo que dicen las personas, que en el momento de que alguien está agonizando, comienza a hablar, a saludar, que si ahí está mi mamá, ahí está mi papá, no sé qué, con montones de años muertos y todo eso. Y es cuando la familia comienza a darse cuenta que su familiar también va a partir. Pero eso queda como eh, la gente que no cree, entonces, y por falta de información sobre todo esto que tú nos has dicho, eso queda como una costumbre o como cuentos o como que la persona está devariando, ¿no? Porque está falleciendo, ese tipo de cosas. Y no de que puede ser cierto. Entonces, como agente pastoral, yo, ¿cómo le explico yo a un familiar que eso puede ser cierto? Que puede estar allí, o cómo debo actuar yo. Es decir, debo yo estar consciente de que eso es cierto y que ahí puede estar entonces, no sé cómo llamarlos, entes, porque tú nos dices que el cuerpo y el alma no se separan, que lo que estamos hablando de Tomás de Aquino. Entonces, es eso, en qué posición quedo yo como agente que acompaña hasta el final de la vida a un ser humano y que presenta ese proceso de comenzar a ver personas y hablar con personas. ¿Eso sería posible? Esa alma, también dicen que el alma no se va. Fíjate lo que tú nos dices, ¿no? Que no se separa el alma por un lado y el cuerpo por otro. Pero yo he escuchado en todas esas funerales y todo eso, y lo que nos han dicho diáconos y curas, que el alma, la persona fallece y el alma está con nosotros durante alrededor de 72 horas. Es decir, que si a la persona se le está celebrando su funeral y está en la funeraria, por ejemplo, se está velando, es factible que esa alma todavía esté allí y esté escuchando lo que uno le dice o lo que uno dice en ese momento o lo que uno está haciendo en ese momento. Entonces son situaciones que me hacen pensar, o sea, en eso, en cuál sería mi posición, cómo explicar eso en una forma más sencilla a la familia, a los que están allí. No sé si me puedes ayudar en eso.
Vamos a intentar, Anani. Bueno, lo primero, lo bueno, lo que acabas de decir, es que te hizo pensar. Yo creo que esto es lo más importante para todos, ¿no? Que esto nos haga pensar y salir de nuestra zona de confort y de nuestros paradigmas. Eh, Ciertamente, nadie sabe con exactitud todo el proceso, ¿cierto? Son aproximaciones que se intenta asociar con la ciencia. Y yo particularmente creo que hay posibilidad de que haya una persona conocida que te reciba para hacer esa transición más, más cómoda, más agradable, con menos miedo. Cuando uno muere comienza con un proceso, ese proceso de transformación. No sabemos cuántas horas dura, si es algo tan inmediato. Eso es muy difícil poderlo medir, pero sí hay un cambio, hay un proceso donde yo no veo descabellado que Dios en su misericordia permita que personas que ya han muerto y que le dé la oportunidad de esa misión de poder recibir estas almas o prepararlas para que estas almas puedan pasar a esa eternidad, ¿no? Vamos a decir, a esa inmortalidad. Yo he tenido así casos de experiencia de personas que, bueno, que me dicen que han visto personas que han hablado con personas, de hecho con mucha nitidez, a veces inclusive personas que no conocen, pero por lo menos hay un caso de una persona que murió, que bueno, que murió y revivió, ¿no? Que este proceso que está entre muerto y vivo y después vive, y él habla de que esta persona la dieron por muerta y la acercaron inclusive a la morgue, ¿no? Del hospital. Pero claro, que en ese traslado de la camilla, de la habitación donde murió, en ese momento, hasta el ascensor que va a la morgue, eh, tenés signos vitales y lo regresan, ¿no? Y después cuentan de que sin saber él todo esto, porque no estaba consciente totalmente de este proceso, de que él vio a una persona vestida de enfermera, que era como un espíritu, por decirlo de alguna manera, que le dijo que estuviera tranquilo, que no pasaba nada y tal, y bueno, y después vivió, ¿no? No le dijo muchas cosas, sino simplemente le intentó dar una tranquilidad. Él es que le preguntó que quién era y le dijo, no, yo soy una enfermera que mi misión es ayudar a las personas que están por morir. Y él dice, después de todo esto, que él recuerda que esa enfermera estaba enfrente de unos ascensores. Y entonces después de lo que le comentaron los médicos y él mismo sacando sus propias conclusiones, él dice que en ese trayecto de la habitación al ascensor de la morgue, enfrente de ese ascensor estaba esta enfermera como una especie de alma o de espíritu o de persona que Dios le dio la misión de estar allí para recibir a las personas que morían y llevarla, era como que su misión, estar allí para ayudar a esas personas que murieran en ese piso del hospital a ir a una nueva vida. Eso a mí no me suena tampoco tan descabellado, ¿no? Suena coherente de que a lo mejor hayan personas que Dios permita, que uno conoce, para que te ayuden a hacer ese tránsito. Pero esto todo queda en la especulación, pero si hay una persona que me lo dice, yo le creo, yo no tengo por qué dudar de esa persona. Y yo por lo menos así algo más, más cercano, me recuerdo que mi bisabuela, ella murió estando muy lúcida. Y ella murió por vieja realmente, porque ella fue al hospital y todo, y la mandaron para la casa. Y yo me recuerdo que ese día que ella muere, estaba cantando canciones de la iglesia y bueno, cantando cosas. La gente que la acompañaba, ella le dio por cantar y le acompañaba en los cantos. Y ya de la noche anterior, antes de morir, ella comenzó a decir que veía a una vecina, a la amiga, a la mamá. Los médicos decían, no, ella está delirando, ¿no? Esta persona ya está delirando. Pero no necesariamente, digo yo. Puede ser como dice Anani, puede ser que realmente esté viendo esas personas y que estas personas simplemente le están ayudando a pasar ese tránsito, ¿no? Y por último, el padre Santo Lorenzana, yo me recuerdo que cuando él me daba clase
penitencia, de confesión. Él decía que él era capellán del Hospital Central en Valencia y que cuando él confesaba y las personas morían, él se quedaba todavía un rato con él y comenzaba y hablaba con las personas ya estando clínicamente muertas. Y la gente le preguntaba, bueno, y uno como estudiante le preguntaba que por qué hacía eso. Y él decía que según su teoría, él creía que el sentido que último que se perdía en el ser humano era la audición y que la muerte, como decía Nani, no era algo tan inmediato y que mientras que el alma o el espíritu o este proceso de trascendencia que hemos hablado se vaya haciendo, él le hablaba como para darle tranquilidad, para acompañarlo hasta un tiempo, hasta un momento prudente, hasta que tenía que dejarlo, ¿no? Pero tenía esa concepción de que la persona, aún estando muerta, podía oír, ¿no? Que era como que el último sentido que se perdía. Entonces, bueno, ahí cada caso, cada teoría, pero no veo descabellado que podamos nosotros intentar ver que eso pueda ser posible, ¿no? Vamos a escuchar a Walter porque si no, no le voy a dar tiempo de que hable. ¿Qué tal, Ronald? Y buenas noches a todos. Sí, hace unos días pasó algo acá en mi pueblo con una persona que toda su vida vivió en el campo. Trabajos de campo, una vida dura, porque el campo es duro en cualquier lado. Y acá particularmente en la Patagonia es más duro también, ¿no? Y un hombre que podríamos, no sé, no voy a decir alejado de Dios, pero sí ignorante de muchas cosas, ¿no? Por su estilo de vida, por lo que sea. Hay mucha gente que está así en esa situación. Bueno, pero para ir rápido con el cuento, lo cierto es que este hombre se enfermó joven, relativamente, 60 y algún año. Se enfermó, vino a parar al hospital acá en el pueblo y mirá lo que pidió. 3, 4 días antes de fallecer, pidió ser bautizado. Llamó que quería que el cura vaya y lo bautice. Y fue el padre, lo bautizó todo. Entonces, 3, 4 días después falleció. Yo digo, yo creo que todo este tema del alma no lo podemos mirar sino a través de la infinita misericordia de Dios y el amor de Dios, que no nos creó como al resto de la creación. Hizo un apartado con nosotros. O sea, la creación va por un lado y nuestra creación va por otro lado, para mí. Eso es, la creación, incluyendo hasta los animales, responde a leyes físicas, químicas, cosas que ya tienen, qué sé yo, los animales ya no es que saben, sino que instintivamente tienen que hacer esto, nacen, viven, se reproducen, mueren, se alimentan. Un león, por ejemplo, no mata ni asesina, un león caza y una vez que está lleno, tiene su panza llena, le pueden pasar 10 presas por delante que no va a hacer nada porque no lo necesita. Y a nosotros nos crea distinto, nos crea en su amor y en la libertad. ¿Para qué? Justamente para disfrutar y compartir el resto de la creación con él. Prácticamente nos hace como sus amigos, como gente que, más allá de los ángeles, que le sirven porque fueron creados para eso, y algunos se rebelaron inclusive, nos hace a nosotros para compartir todo eso. Yo creo que este hombre, en algún lugar, Dios le pone una lucecita como para decir, yo quiero que seas mi amigo porque no has sido mala persona, has sido una persona que tuvo la vida que tuvo y te voy a dar la oportunidad de que vengas a mí. Y la verdad, me imagino que seguramente estará en el cielo, pues si se bautizó, se le borró todo para atrás. En el hospital no creo que haya cometido muchos pecados, así que ya a esta hora debe estar lo más probable que ya sea santo, ¿no? Pero bueno, quería significar eso de que ¿por qué una persona no pide que venga el doctor y le cure el dolor, ni a ver, y se desespera? Pide
un bautismo. Bueno, nada más. Interesante, Walter, sí. Fíjense, yo creo que ese sentido de lo eterno, sentía la necesidad de que no podía irse sin tener ese bautismo, ¿no? Ese carácter trascendental. Que cada ser humano lo tiene en su corazón impreso, ese sentido de trascendencia. Vamos a ver la conclusión para después tener derecho también a palabra antes de terminar. Pero vamos con la conclusión, que es la muerte como transición ontológica, ¿no? De esta perspectiva, no creemos nosotros, el ser humano, la Iglesia Católica en general, no cree en la aniquilación del alma ni del ser, porque hay una tendencia también, sobre todo creo que los testigos de Jehová lo creen, de que los que no se salvan simplemente son aniquilados, ¿no? Son borrados de la historia. Hemos hablado de que no estamos muy afín actualmente con la separación entre alma y cuerpo, definitivamente. Y entonces nos quedan dos maneras de ver la transición de la muerte, descartando todo esto. Nos queda ver la primera opción, que sería la muerte constituye una transformación de una identidad personal expresada mediante un cuerpo a través de un espacio y un tiempo que pasa hacia una modalidad de existencia sostenida no solamente por la misericordia de Dios. Ya aquí no vale ni el espacio, ni el tiempo, ni el cuerpo. Nuestra identidad no está soportada ya en ningún elemento histórico, sino que está soportada en un solo acto creador de Dios, que es el acto del amor. Nosotros nos sostenemos no por nuestros méritos biológicos, sino porque Dios nos ama y vamos a ser eternos mientras que Dios nos ame. Ese es el fundamento de nuestra eternidad o de nuestra inmortalidad. El cadáver es la otra opción, es que el cadáver, la osamenta, el hueso, va a representar entonces la huella histórica residual de una persona cuya identidad ya no está limitada por las coordenadas ordinarias del espacio y del tiempo, ¿no? Es otra visión también no descabellada, que el cadáver, es decir, los huesos que nosotros vemos en un cementerio, realmente son una huella histórica residual de la transformación que tuvo en ese proceso en que la identidad se va a ese reservorio de ese cerebro que es Dios, sostenido en Dios. Y por tanto, aquí lo que vemos es que la información, la identidad de la persona se escapa de todas las coordenadas conocidas. Ya no es una coordenada limitada por el espacio, por el tiempo, sino que pasa a otra dimensión, a una dimensión, podemos decir, desconocida, ¿no? Y hay algunos ejemplos que pueden ser que nos ayuden, ¿no? Por ejemplo, podemos imaginar un texto literario. El texto puede existir en papel, en piedra, en soporte digital, en la memoria humana. Los soportes cambian. Lo único que no cambia es la información. Por tanto, aquí puede pasar lo mismo. Nosotros podemos ver que la muerte, los huesos, pero es que la identidad y la información puede quizás pasar por distintos soportes hasta un momento definitivo. Entonces aquí el soporte es simplemente átomos que quizás se distribuyan y además que se dice, según tengo entendido, que la materia se recicla, nuestros átomos, y van a terminar formando parte de otros cuerpos, porque los soportes se abandonan esa información, esa identidad que trasciende. Entonces, aunque es un poco complicado quizás entenderlo, podemos graficarlo como el tema de la información y los distintos soportes, a veces en papel, a veces en piedra, a veces digitalmente. ¿Qué es lo que tienen en común? Que la información es la misma. Otro ejemplo puede ser que la materia biológica se puede entender como un soporte histórico
de una identidad más profunda, y la muerte supondría la desaparición del soporte conocido, pero no necesariamente de la estructura de la persona. Es decir, vemos, se abandona el soporte que podemos percibir con nuestros sentidos, pero la estructura que está contenida en ese soporte se mantiene, la estructura de la persona. Esto es según la teoría de este famoso Will. Ahora, ¿qué dice la física cuántica? La cuestión cuántica dice lo siguiente, ¿no? Que es importante aclarar que el alma no es un tema de estudio para la filosofía cuántica, física cuántica. Sin embargo, ellos establecen una afinidad con algunos términos, como hay una frase, un término, una partícula que se llama qubit. ¿Qué dice esto? Que hay unas características físicas que posee un cuerpo que trasciende, la materia puede trascender hasta llegar a este qubit. ¿Cuáles son las características de esta materia? Que no tiene límites de localización, no tiene superposición, no tiene dependencia contextual de ningún tipo de estado de la materia. Además que las insuficiencias de las categorías clásicas para describir la realidad, es decir, tiene insuficiencia de estas categorías que nosotros normalmente podemos ver en la realidad. Esto hace que se asemeje mucho a lo que es un cuerpo resucitado, porque un cuerpo resucitado no tiene estos elementos como qubits, no se limitan a la localidad, pueden atravesar paredes, pueden mantenerse en distintos estados físicos de la materia. Y aquí entramos a otro tema que sería la resurrección. ¿Cómo podemos explicar la resurrección entonces? La escatología cristiana no propone una supervivencia indefinida del alma sin el cuerpo. Eso no lo plantea. Proclama la resurrección siempre cuerpo y alma. Por ello, la hipótesis sostiene que la identidad personal conservada por Dios permanece orientada hacia una futura reintegración de su dimensión corporal con su información o alma, ¿no? En este caso le estamos llamando información o identidad. Los restos materiales observables no constituyen la totalidad de la persona. Tampoco son irrelevantes porque son parte de la persona, pero no son quizás elementos vitales para que esa persona pueda trascender a otro cuerpo o ese mismo cuerpo pero transformado. Representan la inscripción histórica de una existencia concreta dentro del universo, pero la resurrección sería la transfiguración definitiva de toda su historia personal. Llegamos al punto omega dentro de la resurrección. Siguiendo esta intuición está un antropólogo que se llama Teilhard de Chardin, que es jesuita, y él propone que hay una evolución cósmica que convergen hasta un punto final, que es el punto omega, que para él como creyente es Cristo. En dicho horizonte, la materia, la conciencia, la historia, las relaciones interpersonales y la identidad personal van a alcanzar una forma superior, unida a Cristo. La resurrección, por tanto, no sería una reconstrucción arqueológica del pasado. Es decir, nosotros si queremos ver qué va a ser de nosotros más adelante en el futuro, no lo tenemos que ver en el cementerio que es pasado. Nuestro fundamento en el futuro es en Cristo, que es el punto omega. Es allí donde nosotros vamos a tener que girar nuestra mirada. Si nosotros vamos al cementerio, vamos a ver una huella arqueológica de lo que fue. Pero si nosotros queremos realmente tener un contacto directo con las personas que murieron, tenemos que verlas desde el punto de vista de Cristo, que es la resurrección, no de una osamenta. Porque es en Cristo donde está la consumación ontológica de todo ser de la persona. ¿Y qué otra idea puedo decir con respecto a esto? Bueno, que hay unos elementos que ustedes pueden investigar ya por su propia cuenta, pueden buscar qué significa la unidad antropológica dentro del Génesis, pueden buscar qué significa el hilemorfismo de Santo Tomás de Aquino, pueden leer la escatología de Ratzinger y pueden también leer estas teorías de la física, como por ejemplo la de la información. Ya con esto termino. Vamos a leer lo que nos escriben en el chat, que nos escribe
Nagy, dice, entonces la muerte y la posterior resurrección de nuestro cuerpo triunfante se realiza en el Kairos y no en el Cronos. Sí, exacto. El tiempo, de hecho el tiempo, cada vez la física dice que no existe, ¿no? Ya con Albert Einstein, él indicaba de que el tiempo y el espacio son relativos. Lo único que se mantiene es la energía, ¿no? Que es eterna. Y algunos físicos establecen que la materia es igual que energía, ¿no? Eh, Ahora, aquí lo importante sería de que este tiempo que nosotros vemos es un tiempo construido dentro de nuestra dimensión temporal, pero que está ese kairos que lo podemos comprender como el tiempo de gracia, el tiempo que Dios dispone para nosotros poder vivir con Él en la eternidad, ¿no? Entonces creo que se puede entender, ¿no? Y vamos a ver, ahí Naji nos dice que había otra pregunta. Vale, voy a leer desde arriba. Después de César nos habla de la salvación nuestra posterior a la muerte física, que habíamos respondido. Y Naji nos dice, y cuando se crema el cuerpo, allí no hay osamenta, ¿vale? Y después Naji nos dice qué pasa con esa identidad, de esa información de la que hablas, qué pasa con la materia, ¿vale? El cuerpo, aun cuando sea cremado, o sea comido por los tiburones, por ejemplo, esa materia es como el soporte de esa identidad o de esa estructura total de la persona. Aunque esa parte material sea quemada o sea comida, tiene que tener un respeto, pero no limita a la eternidad ni a la inmortalidad, por decir, porque está contenido no en el cuerpo. El soporte del cuerpo se pierde, que es el soporte histórico, pero el soporte que realmente le da la inmortalidad lo tiene es en el conocimiento de Dios. Por tanto, cuando la persona muere, se elimina un soporte y comienza a sustentarse por otro soporte que es más, está en el pensamiento del mismo Dios. Por ejemplo, el tema del pendrive, ¿no? Nosotros vivimos y nuestro cuerpo es el pendrive que contiene nuestra información identitaria. Ese pendrive llega un momento en que se daña por cualquier circunstancia, pero la información no se pierde, porque la información no solamente está en el pendrive, que es el soporte de ese soporte, sino que está en la nube. Entonces, la nube sostiene la información que cambia, el soporte, no cambia la información. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros estamos en el cuerpo, ese cuerpo tiene un soporte que es histórico, que lo podemos ver, que en este caso es la osamenta. Ese cuerpo, no, aunque contiene la estructura de nuestra persona, no lo define eternamente. Lo que lo define es el soporte del pensamiento de Dios que lo creó. Por tanto, aunque nosotros nos quemen o nos coman los tiburones, no importa, porque se pierde ese soporte, pero el soporte de nuestra inmortalidad está ganado en el conocimiento, en el pensamiento de Dios que nos creó, y el momento en que Él pensó en nosotros, de ese mismo momento, ya nos ofrece lo que sería la inmortalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, cuando nosotros vayamos a resucitar, ¿no? En ese proceso después de la muerte, esa información contiene en sí misma la información no solamente espiritual, por decirlo de alguna manera, sino corpórea. Porque como son inseparables, nosotros esa información va a contener como una especie de holigrama, ¿no? En la cual, aunque no es materia como la podemos conocer, esa información se trasladó al pensamiento de Dios. Claro, en caso de Cristo, pensándolo ahora, es complicado porque, claro, Cristo no solamente trascendió información, ¿no? Sino que también en su cuerpo, porque su cuerpo resucitó con él, ¿no? Porque no podemos decir que está el cuerpo de Cristo y no está enterrado en ninguna parte. Entonces, en el caso de Jesucristo fue total, ¿no? Fue total. Nosotros, pienso yo que a lo mejor por la diferencia de dimensión, de tiempo, a lo mejor esos huesos llegará el momento en que también se integrarán completamente con esa estructura personal,
Pero claro, eso son suposiciones, porque en el caso de Jesús no dejó ninguna huella histórica, porque Jesús resucitó totalmente, no dejó nada, ¿no? Sus átomos se fueron con él también. En el caso de lo que estamos hablando, puede lograrse interpretar de que inclusive esos átomos que contuvieron información de nuestra persona puedan ser reutilizados en otros cuerpos inclusive. Hay personas, que esto no es católico realmente, pero se puede mencionar, de que hay personas que inclusive dicen que estos déjà vu o personas que dicen que, que recuerdan otras vidas, es porque a lo mejor parte de esos átomos mantienen memoria de otras identidades en las cuales fueron soporte, y aunque no sea el alma que se reencarne, como ese átomo ya tuvo contacto con una información previa de otra alma o de otra persona, al momento de esa materia unirse a dar soporte a otra alma, a otra información, puede ser que contenga una memoria residual y que algunas personas, entre más pequeñas, recuerdan cosas residuales de sus átomos, que después, a medida que van creciendo, se les va olvidando. Pero bueno, esto realmente hay gente que lo estudia, pero no es que la iglesia esté promoviéndolo, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que he dicho es simplemente estudios teológicos, que todavía no hay nada definitivo, ¿no? No hay nada, lo definitivo es que vamos a resucitar. Estamos indagando cómo, pero lo definitivo es que vamos a resucitar, pero estamos estudiando cómo puede explicarse ese fenómeno. Y vamos a escuchar a Pablo. Buenas noches, sobreviviendo ya después de tanto tiempo he vuelto a aparecer. No, no, estoy vivo. Gusto de saludarte, Ronald. Sí, Igual, está. Obviamente que este es un tema, la escatología es un tema bastante. Yo hablaba con otro compañero de que él no es católico y decía que, bueno, la escatología es algo que no podemos verlo así como en la parte científica. Y bueno, como nuestra área de estudio, o sea, la mía es en la parte de donde uno ve física y sí, tú confundiste energía y materia, no es lo mismo en física. Y hay mm, como una ley, un teorema ahorita que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. mm, Entonces hay personas también, y otra vez otro compañero que él es de ingeniería, él me decía, eh, Dios es energía, no se ve, pero se siente. Y entonces tratan de como de hacerle un símil, ¿verdad? Una analogía a lo que conocen científicamente para tratar de explicar a Dios y no para estudiar a Dios, para eso está la teología, ¿no? Entonces, no recuerdo si fue San Juan Pablo II que decía, usted encárguese de la ciencia y nosotros nos encargamos de la religión, de la parte religiosa. Eh, en cuanto a la parte de escatológica, sí, nosotros creemos es en la resurrección. No sé, alguien hizo una pregunta de cuándo ocurre eso. Y tú mm, decías bien que el cuerpo y el alma permanecen inmediatamente en lo que la persona muere, ¿no? La iglesia dice que esa persona pasa al juicio final. Y muy importante destacar que hay eh, decir sectas, no, hay grupos religiosos que no son cristianos que hablan del arrebatamiento, entonces pronostican también con una fecha del fin del mundo y todo eso para asustar a las personas y obviamente a través de la Biblia nosotros comprobamos de que para llegar al juicio es necesario morir, o sea, todos mm, vamos a atravesar la muerte. No es mm, que hay un taxista y llegó el momento del fin del mundo y él lo van a agarrar y lo van a separar y va a irse con Jesús y no va a morir. Todos tenemos que atravesar la muerte. Y científicamente también el universo se va a destruir dentro de 6.000 años, o sea que falta muchísimo, pero científicamente es porque las estrellas mueren, las estrellas eh, ellas tienen una evolución y en mm, el caso del Sol, que es la más cercana, ella llegará a un momento en que implosionará y destruirá toda la Vía Láctea y toda la galaxia
donde estamos. Entonces, ni siquiera nuestros nietos, ni nadie que nosotros hable de nosotros va a existir en ese momento, pero es posible que exista a nivel científico eso. La ciencia a veces como que siempre explica lo que ya la, Dios nos ha tratado de revelar con su pueblo, ¿no? Porque eh, la Biblia recoge esa experiencia de Dios en el pueblo escogido de Dios, que no es solamente los judíos, ya nosotros también entramos en ese pueblo escogido de Dios. Y a veces no tenemos que esforzarnos mucho, sino que es lo muy sencillo, es que vamos a ser juzgados por el amor y eso es lo más importante. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder? Todo esto es estudios, como tú dijiste, hay una parte filosófica, hay una parte científica, hay una parte teológica, todos son estudios, pero la certeza como tal no, porque Dios es misterio y entonces nos queda también esa incógnita allí de cómo va a ser. Eh, los cristianos evangélicos nos critican mucho de la parte de que por qué rezamos a una persona después de fallecida y no rezamos para que esa persona nos hable, sino porque creemos que después en lo que viene el juicio, eh, esa persona puede pasar por un proceso de purificación. Obviamente nosotros también tenemos nuestras bases bíblicas, que eh, ahorita no recuerdo los versículos y los libros donde está, pero entonces allí hay una persona que ha sido, ¿verdad? A lo mejor muy buena y estuvo en algún pecado grave que no, eh, por decirlo, lo mantuvo, porque Dios es misericordioso, pero Él necesita uno entregarle todos los pecados para que Él te pueda abrir la gracia de perdonarlo, porque hay veces que uno se queda pegado con eso y no lo suelta, y no, Dios siempre me va a ver esta mancha, Dios siempre me va a ver esto, y entonces no te liberas de ese pecado para pasar a la perdón, a la misericordia del Señor y pasar a la eternidad. Entonces, si es necesario morir, es necesario pasar por el juicio y luego del juicio es que vendrá el pasar al banquete eterno. Y entonces la iglesia dice que somos tres iglesias. La que está ahorita militante, que está, por eso hacemos oración, por eso hacemos, caminamos, tratamos de reunirnos en oración con Dios. Hay una iglesia purgante que es la que está preparándose para la iglesia triunfante, que es la que ya pasó a la eternidad con el Señor. Y bueno, esta parte, ¿verdad? Es como la iglesia lo interpreta y lo lee, pero científicamente a lo mejor podemos decir otras cosas y cuidado si decimos que hay una información, eh, obviamente tú estás diciendo que es desde la parte científica, si hay un átomo de otra persona, entonces yo me puedo decir, ah, ok, por eso es que yo tengo esto que es como que de otra vida o de otra cosa y por ahí se va a meter la nueva era y se va a decir que nosotros somos reencarnación de otra y nosotros no creemos en la reencarnación, sino en la resurrección. Fuimos creados en un momento y es para no morir jamás. Y para eso Jesús, o sea, Dios envía a Jesús para que nosotros podamos ser salvados. Hay muchísimas cosas que quisiera decir y estos temas son bastante complicados y discúlpeme lo largo y gracias por la atención. No, gracias, Pablo. Sí, como tú dices, nos hace un buen repaso, eso está muy bien, nos da un contexto y no, es estupendo, nos ayuda a aclarar muchas cosas también. El tema del purgatorio es un tema también interesante, ¿no? Yo más o menos lo que he logrado interpretar, ¿no? De que el tema de las oraciones cuando se hacen después de que una persona muere, es porque justamente todo lo que en ámbito temporal, en el momento que uno muere, ya es inmediato, es decir, Dios va a tomar las oraciones tanto que se hicieron por esa persona antes, en vida, como antes de su muerte, como después de su muerte, porque hasta en el tiempo, en este tiempo temporal, como decía Nagy, en el Cronos,
Para Dios no hay antes y después en eternidad o en inmortalidad de la persona humana. No hay tiempo, no hay pasado ni futuro. Entonces, cuando nosotros lleguemos a morir, vamos a presentarle a Dios no solamente las oraciones que hemos hecho en vida, sino vamos a presentar las oraciones que nuestros familiares y amigos han realizado incluso después de nuestra muerte. La iglesia nos enseña, como dice Pablo, en dos juicios, ¿no? El juicio particular y el juicio universal. Eh, Hay teorías, por ejemplo, el mismo Ratzinger es de la teoría de que cuando nosotros vayamos a morir, todo va a ser inmediato, ¿no? Va a haber un juicio personal a nivel del amor, pero también un juicio universal, porque ya cuando vayamos a morir no hay esperanza, no hay nada que esperar. Entonces ya debería de estar el juicio definitivo, ¿no? De toda la humanidad. Recordemos que la historia es como una V, ¿no? Como una V pequeña. El pasado va hacia Cristo y el futuro realmente va hacia el mismo punto que es Cristo, ¿no? Porque la historia está partida. Y después de Cristo no hay más nada. Entonces, si cuando lleguemos a morir, no va a haber ni fe, porque no va a ser necesario tener fe, porque vamos a ver lo que estamos creyendo, ni tampoco va a haber esperanza, porque ya todo va a estar dado en una manera inmediata. Lo único que va a permanecer es el amor. Lo único que va a quedar en la eternidad es el amor que yo le tengo hacia Dios y el amor que Dios me tiene hacia mí. Esto, bueno, es la teología, siempre, la fe siempre va a buscar intentar comprenderse, igualmente la razón va a intentar creerse, ¿no? Es lo que dice la Fides Ratio de Juan Pablo II, ¿no? La fe y la razón, que en vez de estar peleadas, la idea es que intentar ver esas fronteras, pero no tenemos tampoco todavía la suficiente inteligencia como para poder asegurar cada uno de los elementos, son simplemente pinceladas, ¿no? Y dependiendo de las corrientes, como dice Pablo, también puede dar malinterpretaciones, ¿no? Porque el tema de la reencarnación es un tema que todavía está muy vivo dentro de la población, dentro de la gente. Yo, por ejemplo, cuando yo doy clase, hablo de la resurrección, la mayoría de las personas lo comprenden desde el punto de vista de reencarnación, no de resurrección. Entonces, ya queda de parte de nosotros en predicar, ¿no? Esto de lo de la física, lo que les dije, ayuda mucho en los debates científicos, porque, por ejemplo, cuando a mí me ha tocado estar en debates con filósofos y tal, ateos, esto ayuda un poco porque ellos todo lo quieren racional, ¿no? Pero ciertamente no todo lo podemos comprobar, ni tampoco la ciencia tiene 100% la razón. Ella misma se va transformando y va evolucionando. Pero bueno, vamos dando pasos. Ya para la próxima tema, que va a ser la continuación, ya vamos a hablar un poco más sobre la naturaleza del alma. Y por último, vamos a cerrar con una tercera clase, que ya sería el pensamiento del Papa Benedicto XVI en torno a ello. Sería bueno que pudiéramos encontrar el libro de Benedicto XVI, que creo que se llama Escatología. Yo voy a ver si lo consigo. Y si lo consigo, se los comparto para que entonces vayamos viendo lo que el Papa Benedicto XVI nos va indicando a ello. Que yo creo que de todos los teólogos, el Papa es el que más concilia una idea más propia con la razón, ¿no? Por último, leo el chat. Naye nos dice qué belleza del pensamiento de Dios. Y sí, a mí me parece una idea también muy bonita, ¿no? El hecho de que la creación empieza desde el mismo momento en que Dios pensó en nosotros, ¿no? Es esa chispa, ¿no? Como el Dios que ama primero, ¿no? Ese amor primero. Es interesante, ¿no? Por último, una cosa que nosotros tenemos de ventaja, ¿no? O por lo menos más bonita dentro de nuestra fe, es justamente que nuestra relación es personal con Dios, ¿no? Ese Dios que es amor y nos ama a pesar de nuestra naturaleza de pecado. Ahora que terminé la clase con los rabinos, ellos hacían mucho énfasis en que la salvación no es personal, sino colectiva, ¿no?
y, y hablan de un arrepentimiento como manera de purgar los pecados. Ellos dicen que sí creen un arrepentimiento de la persona, ¿no? Pero siempre es el pueblo, en el pensamiento hebreo el que se salva es el pueblo, es colectivamente, ¿no? Pero yo creo que nosotros aquí cuando hablamos de la resurrección y hablamos de identidad y de eso de que Dios nos ama a nosotros en el momento en que nos pensó, hace que nuestra escatología sea más íntima, más personal entre Dios y uno, ¿no? Y es algo que podemos valorar como fe, ¿no? Dentro de nuestra fe. Antes de terminar, no sé si quieren comentar otra cosa o decir, si quieren decir algo, preguntar algo, pueden aprovechar ahora, antes de terminar. Bien, espero que les haya sido provechoso y sobre todo no se hayan aburrido dentro de este contexto. Hemos durado casi 2 horas hablando. Bueno, no me queda más para no hacérselo más largo. Nos vemos en la próxima clase. Gracias inmensamente por su presencia. Chao, Ronald, buenas noches Nos a vemos. todos. Saludos.